Buenas noches. Como cada martes, la mirilla se abre a todos ustedes. En la presente semana tenemos a un invitado que está presentando estos días una exposición en el Hospital de Santiago, que como saben ustedes es la Casa de la Cultura ubetense por excelencia. Y aquí nuestro invitado, Ramón Garrido Martínez, como digo, está presentando su exposición que ha dado en denominar Búsquedas y Encuentros in Memoriam. Esta exposición está al público desde el 2 de julio al 18 de julio. Quiere decir que todavía, cuando nuestro programa salga al aire, todavía estará esta exposición abierta a los ubetenses y a todo tipo de visitante que venga por Úbeda. Ramón, estoy contento, satisfecho de estar contigo para analizar un poco los trabajos que haces. Y para ilustrar un poco esta entrevista, sí me quiero referir a lo que dice Javier Carvajal y Ferrer, que ahora tú puedes decirnos quién es, y que acerca de tu obra dice lo siguiente: es una obra humanista, para el hombre y por el hombre, donde la medida es el espacio del espíritu del hombre, donde no cabe la lógica ni la razón, sino la experiencia de la transformación que se realiza en la contemplación abierta, sencilla y sincera del instante que solo transcurre, de la palabra que solo ahora se escucha. Palabra fragmentada, es solo libertad. Y va separando esta palabra en sílabas. Como digo, Ramón, encantado de tener esta entrevista contigo en nuestra mirilla. Lo primero que esta introducción dice es que la arquitectura, cualquier obra humana, tiene sentido si se hace por el hombre y para el hombre. Y esto seguramente forma parte de tu propia filosofía, de tu propia esencia, de tu propia manera de ser, ¿no? Sí, realmente la obra tiene sentido, si vivir tiene sentido, si formamos parte del mundo, si trabajamos con el hombre, si trabajamos para el hombre, si podemos ser solidarios unos con otros, si podemos contemplar todos juntos, las maravillas y todo lo que nos ofrece en general la creación, ¿no? Así que el sentido de la vida no es un sentido exclusivamente consumista, no es un sentido exclusivamente de tener, no un sentido de poder, ¿no? Así que el sentido de poder, el sentido de tener, el sentido consumista en el que la sociedad los medios de comunicación, la sociedad, todo nos va envolviendo, no da el sentido para el hombre, ¿no? Así que entonces en ese campo es donde Javier Carvajal pues mete él toda su arquitectura, así que toda la arquitectura que él hace va vinculada al hombre. Para mí ha sido una satisfacción que haya hecho este texto y este comentario, esta presentación de la obra, porque fue maestro mío en un máster que hice en Madrid, ¿no? Y ya el hecho de haberlo tenido de maestro, el haber escuchado toda su forma de pensar, ¿no? y de vivir, ¿no? Dentro de la arquitectura y dentro de la vida, ¿no? Es decir, toda su filosofía de vida para mí influyó mucho en el año ese que hice el máster ahí en Madrid, y hombre, que a él le haya parecido bien y le haya interesado la obra para poder presentarla, para mí ha sido una satisfacción total, ¿no? Y también lo cierto es que toda la obra mía, no solamente esta que presento ahora, ¿no? Sino todos los distintos proyectos que se han ido elaborando a lo largo del tiempo, es una obra basada siempre en lo mismo, ¿no? Que es en el sentido de la vida, en el sentido de la existencia y en el sentido de la felicidad, ¿no? Del hombre y para el hombre, ¿no? Arquitectura y humanismo se llamaba el taller que ofreció o impartió Javier Carvajal en 1992, del que acabas de decirnos que es una autoridad. No sé si ese hecho concreto de haber realizado ese taller en Madrid ha podido influir en tu forma de concebir el mundo. De cualquier manera, sí quiero preguntarte, Ramón, ¿qué hechos puntuales han ocurrido en tu vida que te han marcado, han configurado tu propia existencia?
Bueno, realmente todos los acontecimientos que pasan cada día pues inciden, ¿no? Inciden en la percepción y en el sentido que tengo de las cosas, que tengo del mundo y que tengo de la vida, ¿no? Hay hechos significativos y puntuales que van dejando, yo creo que rastros, ¿no? Rastros importantes, ¿no? El máster que hice en Madrid fue un punto de partida muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque toda la concepción y todos los desarrollos artísticos que yo he ido haciendo antes de esa fecha, pues iban en otra línea totalmente diferente, ¿no? Para mí la experiencia está un año con el máster en Madrid, la experiencia de lo que es la vida en la ciudad, de lo que es el metro, ¿no? De la cantidad de tiempo que se echa bajo tierra en un ambiente gris, en un ambiente oscuro, ¿no? De ir observando la falta de comunicación, ¿no? Que hay entre las personas, donde cada uno lleva su ritmo, su inquietud, su tensión, ¿no? Todos esos parámetros fueron unos puntos de reflexión muy importantes, ¿no? De ver e intuir hacia dónde va el hombre, ¿no? Hacia dónde camina, ¿no? ¿Qué busca, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene vivir exclusivamente para estar en el metro, salir del metro, ir a trabajar, no tener tiempo ni comer, no poder conversar, no poder dialogar, no tener punto de inflexión? Es decir, ¿qué sentido tiene trabajar los dos en una familia cuando al final nadie se puede ver, donde no se pueden compartir las emociones ni los sentimientos, qué sentido tiene también la familia, donde al final los hijos se educan en la guardería, qué sentido tiene el ser anciano, ¿no? Cuando al final, al trabajar los dos, no se atiende, hay que ir a una residencia, sí, todo el sentido realmente del hombre lo viví mucho más fuerte en ese año en Madrid, ¿no? Para mí fue un año muy importante, fue un año muy interesante, ¿no? Muy interesante, de tener también mucho tiempo para estar solo, para estar quieto, para contemplar, para observar, ¿no? Fue un año muy bueno, ¿no? Y el taller que impartió Javier fue magnífico porque siempre se había vivido más yo había vivido más la arquitectura de lo que era meramente el diseño, muchas veces el diseño por el diseño, de lo que era la función, de lo que era la construcción, ¿no? Pero vivir la arquitectura de los espacios exclusivamente pensando en el hombre y para el hombre, pues también encajó mucho con esa situación del hombre, esa situación social del hombre en Madrid, ¿no? Del hombre en Madrid, ¿no? De ese ajetreo, de ese estar en el centro máximo de la cultura sin poder vivir la cultura, ¿no? Es decir, tener todas las cartas sobre la mesa para al final no quedarte con ninguna, ¿no? Es decir, también, por ejemplo, el fenómeno de la exposición que hizo conmemorativa de Velázquez, ¿no? Donde Velázquez siempre tenía una dosal en el Museo del Prado y nadie va expresamente para contemplarlo, ¿no? Y de pronto se hace una exposición conmemorativa de Velázquez, se traen en vez de 2 salas, 5 o 6 salas, y de pronto la gente hace cola de 4 y 5 horas para poder acceder a ver a Velázquez, ¿no? Y cuando siempre está ahí nunca se ha echado, ¿no? Si realmente hay un interés por la cultura a la hora de ir a Velázquez, hay un interés solamente por el reflejo social de poder decir he estado viendo la exposición de Velázquez, me interesa el mundo de Velázquez y la motivación que Velázquez tuvo para trabajar y transmitir su sociedad y su mundo a través de su obra, o solamente el hecho de, no sé, son contradicciones y temas un poco extraños, ¿no? Bueno, he leído aquí en este catálogo que muy amablemente me habéis facilitado. La libertad, la igualdad y la fraternidad son catalogadas como las 3 grandes mentiras de la Revolución Francesa. Y sostienes que aquí la única verdad es que todos somos hijos de Dios, que todo lo que somos nos ha sido dado, que no tenemos ni mérito ni culpa, que no somos ni mejores ni peores, porque todo nos ha sido dado por Dios para ponerlo al servicio de los demás por amor. Es una reflexión hermosísima, ¿no? Parece que en este tiempo el solo hecho de nombrar la palabra Dios parece como que es un impacto fuerte en la sociedad que no admite a Dios, ¿no? Bueno, es una de las contradicciones fundamentales que
que tiene la sociedad, ¿no? Es decir, que la cultura en la que estamos inmersos y la política que se está haciendo desde las distintas instituciones, pues realmente no tiene sentido, ¿no? Es decir, que realmente hablar de Dios, pues estamos hablando de todos los valores más profundos, por los cuales tiene sentido la vida, tiene sentido la existencia y tiene sentido el ser humano, ¿no? Es decir, que no entiendo por qué Europa, que tanto le debe la cultura de Europa a la Iglesia Católica y a la fe, porque está haciendo un viaje por los monasterios cistercienses que están entre Tarragona y Lérida, y realmente he podido sentir pues cómo toda la cultura se ha ido transmitiendo, se ha ido fomentando, se ha ido buscando a través de la Iglesia y a través de la fe, ¿no? Entonces, querer volvernos radicalmente en contra de los valores más normales, más humanos de la persona, no tiene sentido, ¿no? Es decir, que realmente el sentido pleno de la libertad, que todos pregonamos y que todos queremos, ese sentido pleno solamente se consigue con Dios, ¿no? Es decir, es imposible imaginarse el sentido pleno de la libertad si no somos capaces de quitarnos todos los condicionamientos que nos da la sociedad, ¿no? Es decir, que la sociedad es la que nos quita la libertad, ¿no? Es la que nos quita la libertad al ponernos modelos de forma de ser, diciendo que así ser feliz cuando uno no puede ser ese modelo, ¿no? Es decir, que una persona que tiene constitución gruesa, quien le quita la libertad es aquel que le dice que para ser feliz hay que ser delgado, porque es imposible. Si la constitución es gruesa, seguirá siendo gruesa, ¿eh? Entonces, vivir toda la vida luchando contra el propio ser no tiene sentido. Es decir, que el sentido de compartir, el sentido de la solidaridad, el sentido de la tolerancia, el sentido del perdón, todos esos sentidos son sentidos plenamente evangélicos, son sentidos desde la fe. Es decir, sin Dios no puede existir el perdón, sin Dios no puede existir el amor. Es decir, que yo entiendo que los políticos tienen que hacer leyes para regular la sociedad, ¿no? Pero la mejor ley para quitar, por ejemplo, ahora que está tan de moda, lamentablemente siempre en las noticias, el tema de la violencia doméstica, la mejor ley es que la sociedad transmita y eduque a la gente joven y a toda la familia en el amor. Si nadie puede hacerle daño a la persona que quiere. Si yo no puedo hacerle daño a mi mujer porque la quiero, no porque haya una ley que si le pego una torta me separo 100 metros y hay que medir los 100 metros. Es decir, que si educáramos a la gente joven en el amor, no en el odio, no en el rencor, si educáramos a la gente joven y mayor, ¿no?, en la libertad plena de aceptar cada uno la realidad propia que es, ¿no?, y la realidad propia de que no es más feliz el que más tiene, no es más feliz el que es más guapo, no es más feliz, ¿no? Es decir, que realmente el sentido pleno de la felicidad está en conocerme yo como soy, saber que, como tú has dicho en las palabras que pongo ahí, que como soy me ha sido dado. Es decir, yo no tengo ventaja en ser español, en ser ubetense y en ser blanco. Podía haber nacido en África subsahariana, ¿no? Es decir, que por lo tanto tampoco tiene culpa el que ha nacido en África subsahariana, ¿no? Es decir, que la realidad es que todo me ha sido dado, que la circunstancia y la historia no la controlo yo, que la vida no la manejo yo, porque puede ser que mañana pues esté totalmente muerto, es decir, y puede ser que una persona tenga una enfermedad muy grave, mañana esté perfectamente bien. Es decir, que muchas veces yo creo que lo que le falta a la sociedad realmente es de quitar los tópicos, ¿no? Y el tópico de Dios es lo que realmente necesita el hombre para ser feliz. No es ningún condicionamiento que cuarte nada. Es decir, a mí conocer a Dios no me ha coartado nada, ¿no? A mí lo que ha hecho ha sido mostrarme mi realidad. Es decir, ¿qué soy? ¿Quién soy? Pues yo soy así. Ni tengo culpa de ser alto, ni tengo ventaja por ser alto. Es decir, que ahora, ¿qué misión tengo? Pues la misión que tengo no es hacer exposiciones. La misión que tengo
no es hacer muchos proyectos de arquitectura y sacar mucho dinero, ¿no? La misión que tengo es vivir y colaborar con la creación en la vida de los demás, ¿no? En la medida que se pueda cada uno, ¿no? Es decir, que somos muy limitados para todo, ¿no? Pero bueno, o vivir y dejar vivir también, ¿no? Por lo menos, ¿no? Si no puedo hacer nada por nadie, por lo menos dejar que los demás puedan también vivir, ¿no? Bueno, en esta intervención hemos podido conocer a Ramón un poco más profundamente. Hemos tenido la oportunidad de descubrir lo que las personas tienen dentro de su cabeza y de su corazón, y esta respuesta nos ha servido para conocerte bastante mejor. Te agradecemos por eso. Tenemos que aterrizar en la obra, sí, porque esto es lo que nos ha convocado, pero naturalmente ese pensamiento también tiene que ver con esta obra, porque creo que todo tiene una completa relación. Fue presentado un trabajo tuyo en la Cartuja de Sevilla con el plácet de la Fundación Fidas, es el denominado Arte Básico y Elemental. A ese proyecto, si me equivoco me corrige Ramón, siguieron otros como Líneas y Puntos, después Crucificado, Ofrendas y ahora Búsquedas y Encuentros. No sé si me salto algún proyecto. Alguno por ahí, pero vamos, sí, la línea está muy bien marcada, más o menos, y algunos otros proyectos entre FIDA y línea y punto y algunos otros temas, pero vamos, sí, la línea está muy bien marcada. Me gustaría preguntarte qué correspondencia hay entre las diversas temáticas que han sido expuestas y el momento en que fueron creadas. Bueno, realmente lo que hemos hablado antes de esa reflexión sobre lo que era la libertad o sobre lo que era la verdad o sobre lo que era la igualdad, es decir, que hablamos antes de las 3 mentiras de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque solamente podemos ser libres, podemos ser iguales y podemos ser hermanos si tenemos el mismo padre, ¿no? Pero eso realmente es que eso es la obra. Es decir, que la obra empezó desde el planteamiento ese de arte básico y elemental, que es una obra totalmente objetual, mezclada con elementos metálicos, con restos de recorte, ¿no? En el fondo era también un acto de misericordia hacia lo que queda, ¿no? Hacia lo que no fue, ¿no? Es decir, que el recorte, siempre hay una línea, la línea, pues después siguió línea y punto y todo este tema, ¿no? La línea es un elemento muy extraño, ¿no? Porque la línea separa una parte de otra, ¿no? De forma que una parte llega a ser y otra, que es el recorte, llega a no ser, ¿no? Una llega a ser considerada y forma parte al final del elemento, del objeto, lo que sea, y otra llega a ser totalmente marginada, despreciada y anulada y sin más, ¿no? Entonces toda la atención se centraba en los objetos anulados, ¿no? Anulados por el hecho de ¿qué? Por el hecho de centrarme en lo marginado, ¿no? En lo marginado, ¿no? En ese sentido, antes de eso también hubo una serie de trabajos centrados sobre los clavos, pero los clavos ya una vez que se sacaban de los encofrados, ¿no? Si era la forma de ir, es decir, la máquina y la revolución industrial y la sociedad lo hace todo igual y todo perfecto, ¿no? Es decir, todos los clavos son perfectos. Coge una caja de clavos, todos miden lo mismo, todos son perfectos, ¿no? Y todos, cuando esa obra surgió de centrarme y observar perfectamente cada vez que iba a ver a las obras que estaba construyendo, ¿no? Cómo hay dos actitudes frente al clavo, ¿no? La actitud inicial del clavo cuando se va a hacer encofrado, entonces como el clavo tiene que unir las maderas, el constructor lo trabaja con cuidado y con esmero, ¿no? Para que no se tuerza el clavo, para que una las maderas y demás, ¿no? Sin embargo, una vez que el encofrado ha hecho su función y hay que sacar el clavo, pues ya no hay ningún interés en el elemento, ¿no? Ya sí, el elemento, pues se mete el martillo, se saca el clavo, se vuelca, el clavo cae y ahí queda olvidado, ¿no? Es decir, que hay un aspecto del hombre, ¿no? de interés cuando lo está clavando y otro aspecto interior, ¿no? Otra percepción interior del hombre cuando lo va a sacar, ¿no? Es decir, al sacar ya no hay interés ninguno, el interés es correr y cundir y sin control, ¿no? Entonces eso me llevó a centrarme sobre el clavo ya una vez que sale, ¿no? Porque cuando el clavo sale, toma su propia identidad, ¿no? Es decir, ya no hay dos clavos iguales, ¿no? Al igual que no hay dos personas iguales, ¿no?
Y cada uno sale con su curvatura, sale con su óxido, sale con su brillo, sale con su matiz, ¿no? Y realmente era un acto también de humildad y de en cierto modo de misericordia respecto a esos objetos, el recogerlos una vez que ya han salido, ¿no? Y trabajar sobre ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después ya estuve trabajando sobre los recortes. Así que desde el principio ese concepto humano de la obra ha estado siempre, ¿no? Así que mi inquietud siempre ha sido la búsqueda por la felicidad del hombre y la búsqueda por la libertad, ¿no? Por la libertad absoluta, ¿no? Esa libertad que ni siquiera soy capaz de imaginarme cómo es, ¿no? Y esa felicidad absoluta que ni siquiera soy capaz de plantearme cómo existe, ¿no? Pero que sé que existe, es decir, que sé que he sido creado para la vida, no he sido creado para la frustración, ni he sido creado para los complejos, ni he sido creado para ir saltando obstáculos, ¿no? Es decir, he sido creado para vivir, y mi objetivo es vivir plenamente cada momento, ¿no? Y entonces en esa línea es la que va la obra, ¿no?